Bueno, complementando a lo que ya hemos venido avanzando hasta acá, debemos cubrir esta técnica conocida como NAT. NAT es un proceso que lo que nos va a permitir realizar es traducir las direcciones privadas que utilizamos al interior de nuestras redes de área local a direcciones públicas. Esto es necesario para que nuestros paquetes puedan ser enrutados. Caso contrario, no pudieran abandonar nuestro equipo perimetral. El uso principal de NAT consiste en que, como dice acá, conservar las direcciones públicas. El esquema de direcciones públicas IP versión 4 ya se ha agotado. Por lo tanto, una forma por la cual se ha podido alargar el tiempo de vida de las direcciones IP versión 4 es precisamente utilizando este mecanismo. La implementación de estos tiene que realizarse ¿dónde? En los equipos fronterizos de nuestras redes de área local. Entonces, ya sea en su domicilio, en una institución, las direcciones privadas que se utilizan para que puedan salir hacia el Internet, para que puedan ser enrutadas, deben convertirse de privadas a una pública. Únicamente las direcciones públicas van a poder salir. Como hemos mencionado, el esquema IP versión 4 ya se ha agotado. Por lo tanto, gracias a lo que es NAT, es posible que hoy en día todavía se pueda utilizar IP versión 4. Si bien ya estamos coexistiendo con el IP versión 6, de todas maneras, en función a lo que es NAT, gracias a que éstas se van a encargar de que los routers perimetrales puedan enrutar lo que está llegando de las redes internas, como haciendo la conversión a una dirección pública. Entonces, esta forma de coexistir IP versión 4 y IP versión 6 traducido en el uso de NAT también puede ser aplicable. En IP versión 4 ya lo estamos demostrando, pero para IP versión 6 también se pudiera utilizar NAT. Sin embargo, bajo las características de IP versión 6 que prácticamente no se van a agotar en muchísimos años, no es necesario, ¿no?, utilizar NAT para IP versión 6, pero para IP versión 4 todavía hay que aplicarlo en nuestras conexiones. En este esquema, lo que estamos pudiendo distinguir es lo siguiente. Una red interna, el router perimetral y lo que sería el Internet. Entonces, si recordamos un poquito, estos son los esquemas o los rangos de direcciones privados que hemos aprendido en una materia anterior. 10.0.0.0/8, 172.16.00/12 y la más conocida 192.168.00/16. Al ser estas las direcciones privadas, son estas las que tenemos en las redes internas, mismas que cuando lleguen al router perimetral o router frontera van a ser traducidas, van a ser convertidas. Esto lo podemos ver en este esquema. Tenemos una red interna que puede ser, reitero, su domicilio, la universidad o cualquier tipo de institución. Al interior está utilizando direcciones privadas. En este instante su celular, si es que están conectándose mediante el Wi-Fi, la máquina puedan estar aplicando o utilizando también. Todas estas tienen un esquema de direcciones privadas. Bueno, salvo que alguien haya contratado, haya pagado por una dirección pública para que pueda utilizar en un dispositivo específico. Sin embargo, no es el caso, ¿no?, de todos. Las peticiones que se van a generar en esta red interna van a llegar al gateway. Este router R2 está siendo como el router perimetral o router frontera. En ese sentido, a partir de ello, ¿qué va a ser posible? Que esta dirección privada, ya sea de la PC2, de la PC1, se convierta a una IP pública y pueda circular por la infraestructura del Internet. Entonces, ¿qué elementos necesitamos conocer para comprender cómo se da esta traducción? Si es que dividimos este esquema en la parte izquierda, a partir de R2, la red interna, y hacia la derecha, la red externa. Son, dentro de la terminología, 4 tipos de direcciones que se utilizan. La dirección interna, que es la IP, que corresponde al dispositivo, como podemos ver que se encuentra en la red interna, valga la redundancia. Posteriormente tenemos a la dirección global interna, que no es otra a la cual se va a traducir esta IP.
la IP del cliente, esta local interna, se traduce a la global interna, a esta dirección pública. Luego tenemos lo que sería las direcciones local externa y global externa, que para este caso, para este nivel, va a ser para nosotros la misma IP, que llegaría a ser el destino que se encuentra en el esquema exterior o en la red externa. Tomando en cuenta entonces esta división que se da a partir del router perimetral, nosotros ya debemos ir considerando cuál va a ser la parte interna y cuál la parte externa, puesto que esto vamos a aplicarlo al momento de hacer las configuraciones. ¿Cómo se da entonces estas traducciones en base a lo que estamos explicando? Nuestro router perimetral va a tener una tablita conocida como la tabla NAT. En esta tablita NAT va a ir haciendo las asociaciones y va a ir guardando los esquemas, las IPs que van a llegar de la red interna y a cuáles se van a traducir para que puedan salir. En el caso de la computadora PC1, 192.168.10.10 es la dirección local interna, que hemos dicho que esta se va a convertir, se va a traducir ¿a cuál? A la dirección global interna. 192.168.10.10 cuando manda su paquetito de su red interna, llega a R2. ¿Qué va a hacer en R2? Lo va a convertir al IP público que nosotros hayamos configurado. En este caso, a este IP que vemos, .200.226. Recién con estos nuevos datos, ese paquete va a poder salir de la red interna y circular hacia el Internet. En este caso, de la imagen, buscando como destino a este servidor web, al que tiene por IP 201.1. Esta tablita entonces va a servir ¿para qué? En el caso de la comunicación de la red interna hacia la externa, sepa hacer la conversión. Y cuando este servidor esté respondiendo, ¿a quién va a mandar los paquetes de respuesta? No va a ser directamente al cliente que está solicitando. Como se ha hecho la traducción de una dirección privada a una pública, este servidor responde al dispositivo perimetral. Entre direcciones públicas se van a hablar. Llega la respuesta pública a R2, R2 recién verifica en su tabla NAT y hace la traducción a la IP privada para que el paquete pueda ingresar hasta la PC1. Esa es la forma en la cual va circulando los paquetes y cómo se van traduciendo gracias a esta tablita NAT. ¿Cuáles son los tipos de NAT que nosotros podemos utilizar? Son básicamente tres. Este es el más sencillo de entender. NAT estática, en la cual se asigna de uno a uno. ¿Esto qué quiere decir? En esta topología, en esta imagen yo veo que son 3 dispositivos en la red interna. Entonces, por cada dispositivo, yo necesitaría una IP pública. Son 3, necesitaría 3 IPs, ya que la traducción se hace de 1 a 1. La punto 10 se traduce a la punto 226, la punto 11 a la que sigue, la punto 12 a la que sigue. Esta es la asignación entonces 1 a 1, conocido como NAT estática. Inconvenientes de esto. Si es que yo tuviera, no sé, un laboratorio o una red que tiene 50, 100 dispositivos, para que esos 50, 100 dispositivos puedan enviar sus paquetes al Internet, necesitaría 50 o 100 direcciones públicas. Y las direcciones públicas yo no las puedo utilizar así nomás. Hay que pagar a un proveedor de servicio para usar una IP pública. Ese es el inconveniente entonces. Una IP pública por cada IP privada sería necesario. Tenemos otra alternativa que es la NAT dinámica. El inconveniente es el mismo que en el anterior caso. Por cada dispositivo yo necesitaría una IP pública. La única diferencia es que al utilizar NAT dinámica, nosotros estamos configurando un pool, un conjunto de direcciones para que se vaya asignando de forma dinámica. En el anterior caso era 1 a 1.
La punto 10 se traduce sí o sí en todos los casos a la punto 226, la 11 a la 227. Pero en el caso del dinámico, tenemos el conjunto de IPs públicos que están configurados y a medida que las máquinas internas vayan solicitando, por orden de llegada, les va a ir asignando el IP público al cual se van a traducir. De esta manera van a poder salir de la red interna hacia el Internet. Misma cantidad entonces de IPs públicos que IPs privadas. La única ventaja es que se va a hacer la asignación de forma dinámica. Tenemos este tercer y último tipo de NAT, y que es el más útil de todos, el que más se utiliza, conocido como NAT con sobrecarga o PAT. ¿Qué utiliza para hacer la traducción? A diferencia de los anteriores casos, únicamente se necesita una sola dirección pública para toda una red interna. Puedo tener 50 computadoras en mi red interna y una sola IP pública. Entonces, ¿cómo hace la traducción? Utiliza una combinación del puerto lógico de capa 4 de origen y la dirección IP también de origen. En otras palabras, si es que nos fijamos esta tablita, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tengo dos máquinas para el ejemplo que tienen el IP.10.11. Cuando la máquina 1 manda su solicitud para enrutarse hacia el Internet, llega a lo que es el router perimetral. ¿Y este qué va a hacer? Va a agarrar como dato el IP del dispositivo junto con el puerto lógico de capa 4 que está utilizando. ¿Para qué? Para que esta IP 10.10 la convierta, la traduzca a la única dirección IP que está manejando, a la única IP pública. Pero ¿cómo va a asociar? Miren, es el puerto lógico el que va a mantener el mismo. En la dirección IP privada 1555 y en la pública 1555. Llega la solicitud de la computadora 2 que tiene el IP.11, 10.11. ¿A cuál lo convierte? A la misma IP pública, a la 209, 165, 200, 226. Vean, la misma IP están utilizando ambos dispositivos, pero la diferencia, para que sepa, a quién corresponde el tráfico, si es a la máquina 1 o a la máquina 2, está en el puerto lógico. Cada una de estas máquinas entonces van a ir generando su propio puerto lógico que va a utilizar para esta asociación. Gracias entonces a esta combinación es posible utilizar una sola IP pública para una gran cantidad de dispositivos. Entonces, tomando en cuenta que estos son los tres tipos, debemos ir conociendo cómo se deben configurar. En el caso de NAT estática, esta es la más sencilla. Por lo tanto, únicamente les voy a explicar a nivel de comandos. Nos vamos a centrar en los dos que son los más complicados, por así decirlo, de entenderlos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, identificar cuál va a ser mi router perimetral y definir a partir de eso cuál es la parte interna y cuál la parte externa. ¿Qué estamos haciendo en esto? En el modo de configuración global, los comandos que no van a cambiar para este caso de NAT estática de 1 a 1 es IPNAT inside. ¿Cuál es el origen? Queremos hacer una asociación estática. ¿Qué dirección privada quiero que se convierta a qué dirección pública? Entonces, la IP de este servidor, 192.168.10.254, se va a convertir para que salga al exterior a qué IP pública, a la 209.165.201.5. Acá estamos viendo la asignación 1 a 1, NAT estática. Esta privada se va a convertir a esta pública. Pero no finaliza ahí. Por algo les he dicho, hay que identificar el router perimetral, puesto que una vez que hacemos la configuración de NAT, lo siguiente es indicar a las interfaces de ese router perimetral cuál es la conexión de NAT interna y cuál va a ser la externa. Entonces, si nos fijamos, la interfaz serial 000, que es esta, que corresponde a la red interna, hay que indicarle que NAT funcione al interior. ¿Y cómo se hace eso? Se ingresa a la interfaz y el comando es IPNAT inside, la parte interna. Entonces, ¿cómo será para la interfaz que se conecta a la parte exterior, que sería el 010?
Se ingresa a la interfaz y el comando va a ser ipNAT outside. Esos son los comandos que necesitamos para la asignación 1 a 1. Nada más. Verificación. Mediante show ipNAT translation vamos a poder ver esta asociación, ¿no? De 1 a 1. Con la diferencia de que en el caso de la asignación estática siempre va a estar presente en la tablita NAT, como dice acá. Va a estar activa, cosa que no va a ocurrir con los siguientes casos. Por lo tanto, el comando que vamos a utilizar para revisar que se esté traduciendo de forma correcta es este, show ipNAT translation, para todos los demás casos. Así es la configuración entonces de 1 a 1, la más sencilla. Pero, ¿qué ocurre cuando yo ya tengo un conjunto de direcciones públicas? Para no tener que hacer la asignación 1 a 1 de 10 IPs públicas o de 20 que pueda tener, tenemos que conocer cómo se hace la configuración de NAT de manera dinámica. Esta, del mismo modo, tenemos nuestra red interna, nuestra red externa. R2, nuestro router perimetral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá debemos tomar en cuenta un conjunto de pasos a seguir. La primera, vamos explicando. En el modo de configuración global, ipNAT, estamos habilitando el protocolo o la técnica NAT. Primero, vamos a crear el pool, el conjunto de direcciones de IPs públicas que van a servir para hacer la traducción a todas nuestras máquinas de la red interna. Entonces, ipNAT pool, el nombre que queramos darle y a continuación de eso, el rango. Acá se está viendo 209, 165, 200, 226. Desde la 226 tenemos hasta la 240. Entonces, la 226, 27, 28, 29, hasta llegar a la 40. Esas son las IPs públicas que se van a ir asignando a medida que vayan solicitando los clientes de nuestra red interna. Pero esto es solo el rango. Seguido de ello, hay que especificar la máscara de su red. ¿Con qué comando? Netmask y colocamos la máscara de subred. Este es el primer paso, crear el pool, el conjunto de direcciones públicas. A continuación, necesitamos hacer uso de algo que hemos aprendido, que son las listas de control de acceso. Hay que crearnos una lista de control de acceso para indicarle qué segmento de red va a ser permitida para que se traduzca. Para este ejemplo que estamos viendo, está utilizando una lista de control de acceso para englobar a estas dos redes. Si nos fijamos, la PC1 está en una red distinta, 192.168.10.0/24. La PC2 está en otro segmento de red, que es la 11.0/24. Entonces, con esta ACL estamos englobando a ambas redes para que se traduzca. Ese es el segundo paso, crear una lista de control de acceso para hacer la traducción. ¿Qué más debemos tomar en cuenta a continuación? Como ya tengo el pool, las direcciones que se van a traducir, o las direcciones públicas a las que se van a traducir, estas privadas a las que les estoy permitiendo con la CL, ahora debemos integrar ambos pasos en un tercero. Mediante el comando ipNAT inside, hacemos referencia a la lista de control de acceso. ¿Qué número? He creado la 1. La lista de control de acceso 1 y el pool que habíamos definido en el primer paso, que tiene el nombre de NAT pool 1. ¿Qué significa esta traducción? Cuando llegue un paquete de la red interna, tengamos habilitado esta sentencia, ¿qué va a hacer? Va a buscar lista de control de acceso 1. ¿Este paquete tiene permiso para pasar? Sí, sí tiene permiso. Entonces, se va a traducir, se va a convertir a una dirección pública de NAT pool 1. Entonces, busca el pool de las públicas y le empieza a asignar primero la 26, a la que sigue la 27, la 28, hasta llegar a la última. Esos son los 3 pasos que debemos seguir para aplicar NAT dinámica. Pero no hay que olvidarnos que esto no va a funcionar si es que yo no le enseño, no le digo a mi router perimetral cómo van a trabajar sus interfaces.
Me fijo, serial 000 está en la red interna. Entonces, ingresamos a esa y le decimos cómo va a funcionar el mecanismo NAT, en este caso, de forma interna. IP NAT inside. Nos vamos a la otra interfaz, a la que está en la red externa, que es serial 010. ¿Cuál sería el comando en serial 010? IP NAT outside. Esa es la forma en la cual se tiene que configurar. Desde ya, nosotros debemos contextualizar a lo que venimos trabajando. Nosotros no únicamente utilizamos una interfaz, sino tenemos interfaces de VLAN, tenemos subinterfaces. Entonces, si estamos trabajando con VLANs y yo quiero permitir el paso, por ejemplo, de una sola VLAN, por ejemplo, la VLAN 10, en su subinterfaz, en la punto 10, ahí es donde tendría que entrar y definir inside. Si estoy haciendo para la VLAN 40, entramos a su subinterfaz, punto 40, y le definimos NAT inside. Comandos de verificación. Show IP NAT translations, ya sabemos para qué nos va a servir, para ver a qué se están convirtiendo estas direcciones privadas. Vemos que la punto 10 se ha traducido a la punto 226 pública. Acá, la 1110 se está traduciendo a la punto 227. Para hacer la verificación, revisión de esto, tenemos este comando que va a limpiar la tablita NAT. Clear IP NAT translation, seguido de un asterisco para que borre absolutamente todo. Y podamos revisar nuevamente desde cero. Otro comando para verlo en más detalle, show IP NAT statistics. Vamos a poder distinguir incluyendo lo que son los rangos y las direcciones que están siendo traducidas. En este caso vemos dos dinámicas. Al ser esto un elemento bastante importante y un poco más complicado de entenderlo, esto lo vamos a configurar en nuestra topología. Por lo tanto, vamos a presentar una topología modelo para poder ir entendiendo cómo es que se realiza la configuración. Dicha topología que ya está cargando es esta. Vamos a hacer un acercamiento y adelantar nuestra simulación. Del mismo modo que les había dicho con las listas de control de acceso, lo primero es garantizar o asegurar que tengamos full conectividad antes de ponernos a hacer configuraciones nuevas. En este caso, podemos ir viendo. Voy probando. Hay full conectividad. Entonces, pasamos a explicar la topología. Esta topología que ha sido utilizada para la parte wireless ha crecido. Se ha incrementado un nuevo router. Este es el ISP. Esta sería la red externa. Todo lo que está a partir del ISP. Es más, tomando en cuenta que estamos trabajando con subinterfaces, este es nuestro router frontera. Hay que identificar entonces inicialmente cuál va a ser, reitero, nuestro router frontera, como estamos viendo acá. Red interna y red externa. En función a ello, nosotros recién vamos a poder empezar la configuración. Entonces, si nos fijamos, en Gigabit 01 tenemos 4 subinterfaces para estas 4 VLANs, para la 10, para la 20, para la 99 y la 40. Eso es lo que tenemos en este instante. Como se ha implementado un nuevo router, desde ya tiene que existir ya sea protocolos dinámicos o rutas estáticas para que el paquete sea enrutado. Entonces, si nos fijamos, show IP route, ¿qué vemos? Se está utilizando OSPF. OSPF está publicando ¿qué cosa? Todas las redes internas, es decir, cada una de las VLANs sabemos que es una red separada. Todas esas hay que publicarlo acá en frontera, es decir, todas las redes directamente conectadas, valga la redundancia. Y del mismo modo acá, si es que me fijo el ISP, show IP route, ¿qué puedo ver? Que también se está utilizando OSPF. En este caso, como ya está configurado, miren, ya he ido aprendiendo las redes de nuestras VLANs, de la 10, 20, 40 y 99. Gracias a eso tenemos full conectividad. Entonces, ahora sí nos centramos en lo que es la configuración de NAT.
Como estamos configurando NAT dinámica, ¿qué necesitamos? Necesitamos un conjunto de direcciones, no únicamente una. Por lo que en serial 000 de nuestro router frontera está configurado ¿qué IP? La 50.50.50.1 base 29. ¿Por qué base 29 y no base 30 como generalmente lo hacemos para enlaces seriales? Con base 29 yo me garantizo utilizar KPs en este segmento entre frontera y LSP. La punto 1 y la punto 2 para la configuración en sus interfaces, en frontera y en ISP. Pero tengo, al ser base 29, ¿qué IPs? El punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 6, es decir, 6 direcciones IPs públicas, las cuales voy a utilizar para crear el pool o el conjunto de direcciones a las que se van a ir traduciendo de nuestras máquinas. Hagamos eso entonces, habiendo explicado esto. Entramos a nuestro router frontera y procedemos a configurar lo que sería NAT. En el modo de configuración global es IPNAT. Primero, ¿qué tenemos que hacer? El paso número 1, crear el pool, el conjunto de direcciones. ¿Qué nombre le vamos a dar? Podemos llamarle, no sé cómo estamos haciendo NAT dinámico, dinámica o dinámico. Ese es el nombre que no hay que olvidarnos. Seguido de eso, el rango de IPs públicas que se van a utilizar. Ya estoy indicando que va a ser esta. Desde la 50.50.50.3 hasta la 50.50.50.6. Tengo 4 IPs públicas que se van a asignar. ¿Cuál es la máscara? Nestmask y base 29. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se escribe base 29? 255, 255, 255. Lo vamos a alargar para que no se corte el comando. Y el último sería punto 248. Esto es base 29. Tengo entonces configurado el pool de direcciones públicas. Ahora, lo siguiente es crearnos una lista de control de acceso. Lista de control de acceso número 1. ¿A quién voy a permitir el paso? Lo voy a minimizar. Me fijo. Como les he dicho, hay que contextualizar. Tengo 4 VLANs. Para mostrarles que funciona y que no funciona, únicamente yo voy a permitir el paso para la traducción. Es decir, únicamente voy a decir que se traduzcan a IPs públicas la 10 y la 20. Entonces, vengo acá. Lista de control de acceso número 1. Voy a permitir que se traduzca ¿cuál red? La red amarilla, la VLAN de estudiantes. 172.17.10.0. Es base 24. ¿Cuál es el wildcard? 000.255. Sería mi lista de control de acceso número 1. Mi primer sentencia. Pero también he dicho que a la 20 le voy a permitir que se traduzca. Entonces actualizamos. Lista de control de acceso número 1 también. Quiero permitir que la red 172.17.20.0 base 24 también pueda salir. Es más, incluso lo podemos hacer unita más, la 99. 99, 0. 172.17, 99, 0 y el wildcard correspondiente. Estas tres sí se van a traducir, se van a convertir a IPs públicas. Tenemos el paso 2, nuestra lista de control de acceso. Ahora en el paso 3 hemos dicho que tenemos que asociar esta ACL con el pool. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los comandos? IPNAT, inside. Vamos a hacer referencia a la lista de control de acceso. ¿Qué número? La lista de control de acceso 1. Esta se va a convertir, o las direcciones que consulten, que cumplan esta ACL, se van a convertir a ¿cuál? A alguna
de este rango que hemos creado en el pool. Entonces, lista de control de acceso número 1. ¿A qué pool se va a convertir? ¿Qué nombre? Acá no hay que equivocarnos. Le hemos dado el nombre dinámico. Escribimos dinámico. Con esto ya hubiéramos asociado. Repito, mando un paquete, cualquiera de estas VLANs a las que estamos permitiendo el paso para la traducción. Verifica lista de control de acceso 1. ¿Tiene permiso de ser traducido? Viene de la VLAN 10, de la 20 o de la 99. Si es el caso, recién va a hacer la conversión a alguna de las IPs que está en dinámico, ya sea la .3, la 4, la 5 o la 6. Ya tenemos la configuración entonces de NAT. Ahora, ¿qué nos falta? Falta identificar las interfaces donde vamos a habilitar, ya sea de entrada o de salida. Empezaremos por lo más sencillo. ¿Cuál es la interfaz de salida? Estoy en frontera. Es serial 000. Esa es la red externa. A partir de frontera de serial 000, todo esto es la red externa. Entonces, ingresamos a esa interfaz. Interfaz serial 000. IP, NAT. Si es de salida, outside. Perfecto. Con esto ya va a funcionar. Si no, no estaría funcionando. Salimos. Ahora sí, lo que generalmente hace que tengan errores en su configuración. Es Gigabit 01, correcto. Pero no se olviden que dentro de esta física Gigabit 01 nosotros tenemos interfaces virtuales, interfaces lógicas, las subinterfaces. Entonces yo he dicho que quiero que se traduzcan quiénes. La VLAN 10, la 20 y finalmente la 99. Por lo tanto, ¿dónde tengo que aplicar el IP NAT inside? No es en la física, es dentro de cada una de las lógicas a las cuales yo voy a permitir que se traduzca. Por lo tanto, interface Gigabit Ethernet 01.10 para la VLAN 10. ¿Qué hacemos? IP, NAT. ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es el sentido acá? Estamos en la parte interna, por lo tanto, inside. Ya está. Con esto la VLAN 10 va a poder traducirse. Las máquinas que soliciten. Hemos dicho también para la VLAN 20. Entonces, interface Gigabit Ethernet 01.20. IP, NAT, inside. Por último, ¿para cuál? También habíamos especificado que lo vamos a hacer para la 99. Entonces, entramos a la subinterfaz .99. IP, NAT, inside. Ya está la configuración. Vean que, de momento, para mostrarles, no estoy creando o no estoy permitiendo que la 40 se traduzca, se convierta, la VLAN 40. Solo estoy haciendo para la 10, la 20 y la 99 para que miren qué es lo que va a ocurrir cuando generemos tráfico. Ya estaría, en teoría, habríamos acabado. El comando de verificación es show IP NAT translation. En este instante no me muestra nada, por supuesto, porque no he generado tráfico. Entonces, ahora sí, empezamos a generar tráfico. Miren, primeramente, desde la VLAN 40, desde su máquina inalámbrica hacia el servidor. Vuelvo a frontera, actualizo. No me muestra nada. ¿Por qué? Yo no la he considerado acá para hacer la traducción, ni siquiera en su subinterfaz .40 y mucho menos no la he tomado en cuenta en la lista de control de acceso. Como estamos trabajando en un simulador, tengo conectividad, pero ¿qué hemos dicho en la vida real? Si es que no se hace la traducción, ¿qué pasaría? El tráfico de la VLAN 40 en ningún momento va a poder ir más allá de Gigabit 01. Le va a bloquear, porque no se enruta direcciones IPs privadas, únicamente las públicas.
Por lo tanto, acá estamos viendo que no se está realizando la traducción para esta 40. Entonces ahora veamos qué ocurre para las que sí les hemos dado permiso que se traduzcan y puedan ir hacia más allá de su red interna. Desde la VLAN 99 genero tráfico. Desde la VLAN 10 lo mismo. Y desde la VLAN 20 tengo respuesta. Hasta acá no hay nada nuevo. Vuelvo a mi router frontera y actualizo. Show IPNAT Translation. Ahora vean qué ha ocurrido. Acá nos está mostrando la traducción. El tráfico que hemos generado desde la VLAN 99, la máquina 50, se ha convertido a IP pública a la 50.3. El tráfico generado desde la VLAN 10 en su máquina .21 se ha convertido a IP a la 50.4. Y el de la VLAN 20, máquina 22, al IP 50.5. Estas sí tienen permiso, se están traduciendo. Por lo tanto, estamos viendo el correcto funcionamiento de NAT. Queremos que también la 40 pueda traducirse para ir más allá de su router frontera. ¿Qué tendríamos que hacer? En nuestra lista de control de acceso, también permitir el paso a la VLAN 40 y en su subinterfaz, que en este caso sería Gigabit 01.40, hacer lo mismo. Definir dentro de ella que trabaje NAT en el modo Inside. De esta forma es que funciona este primer tipo, que sería NAT con configuración o con traducción dinámica. Bueno, entonces volvemos a las diapositivas para ir viendo qué cosa. Estos comandos de verificación que han sido revisados, Show IPNAT Translation, si queremos borrarlo, que no es el caso, entonces podríamos pasar al tercer tipo de configuración de NAT, que es conocido como PAT o NAT con sobrecarga. Hay dos formas de configurar este PAT. La primera, que es similar a lo que acabamos de mostrarles. ¿Qué ocurre cuando yo tengo varias direcciones IP públicas? ¿Qué hacemos? Lo mismo. El paso número 1 es crear un conjunto, un pool de direcciones públicas. Lo mismo que hemos visto anteriormente. Paso 2, crear una lista de control de acceso para decir qué redes o qué VLANs se van a traducir. La única diferencia de esto en relación a la dinámica se encuentra en la asociación. Es decir, acá, cuando estamos vinculando. Los comandos IPNAT Inside, hasta acá lo mismo. Llamamos a la lista de control de acceso número 1, donde se está dando el permiso a esas redes. Y le decimos que las que cumplan esta CL se van a convertir a alguna dirección pública que hemos definido en el pool número 2. Lo mismo, ¿no? Hasta acá. La diferencia es la palabra que sigue a continuación. Overload o sobrecarga. Haciendo esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya hemos explicado. Se va a utilizar tanto la IP pública como el puerto de capa 4 para hacer la traducción. Después, definimos cuál es la parte interna, cuál es la parte externa para hacer la asociación inside-outside. Esta no es tan útil, razón por la cual únicamente paso a explicarles. La que sí es útil es la segunda variante de este path que vamos a llevar a la configuración. Por lo tanto, acá ya vemos cuando tenemos una sola IP pública, y este es el caso más habitual para las instituciones, incluso para sus domicilios de ustedes, que tienen el servicio de internet de cualquiera de los proveedores. Para la parte externa les han dado un IP público que generalmente va cambiando, es dinámico, ¿no? Bueno, más allá de eso, ¿qué hay que hacer cuando queremos utilizar PAT y tenemos una sola IP pública? ¿Cuál es esa IP pública? Es esta, la que está configurada en la interfaz de su router perimetral que se encuentra en la parte externa.
Para este ejemplo, la punto 225. ¿Qué tenemos que hacer? Ya está definido nuestro router frontera, que es R2. Acá, como solo tengo una IP pública, no tengo necesidad de crear un pool o un conjunto de direcciones. Entonces, no creamos el pool. Directamente vemos qué VLANs, qué máquinas, qué redes tienen que traducirse. Y eso le tenemos que dar permiso con la lista de control de acceso. Tenemos nuestra lista de control de acceso que va a dar permiso a estas redes. Paso 1. Paso 2, directamente la asociación. Pero asociación, ¿a quién se estarán preguntando? Y PNAT Insight, llamamos a la lista de control de acceso número 1, la que está dando el permiso a estas máquinas. La asociación va con quién. Cualquier tráfico que generen estas máquinas que llegue a R2 van a convertirse a una IP pública. ¿Pero a cuál IP pública? A la IP pública que está configurada en la interfaz serial 010, a esta, a la que está en la red externa de nuestro router frontera. Esa es la asociación. Lista de control de acceso y la interfaz física. ¿Y cómo se finaliza? Con la palabra overload o sobrecarga. Con esta palabrita, overload, lo que vamos a hacer entonces es ahora sí que se active. Cualquier solicitud de las máquinas, todas se van a convertir a la IP.225 con la diferencia y característica de que se van a diferenciar los tráficos de todas esas máquinas con el puerto lógico de capa 4. Eso es lo que tenemos que hacer, simplemente 2 pasos. Y luego, la asociación respectiva. Me fijo cuál es la parte interna, serial 000, esa es la interfaz, ingresamos, habilitamos NAT en el sentido interno, inside, luego me fijo cuál es la interfaz externa física, serial 010, accedemos y configuramos IPNIght en el sentido de salida, outside. Eso es lo único que hay que hacer, así de sencillo, para la configuración de NAT con sobrecarga cuando tenemos una sola IP pública. Y luego los comandos de verificación que serían prácticamente los mismos, ¿no? Así que esto lo vamos a llevar a la parte de configuración. Por lo tanto, permítame, voy a listar la topología. Bueno, acá está la topología ya, mismo escenario, pero desde cero nuevamente. Tenemos entonces configurado prácticamente lo mismo que habíamos visto, ¿no? Al momento de hacer la presentación. Hay que garantizar siempre la conectividad. Entonces, antes que nada, antes de ponerme a configurar path, probaremos la conexión extremo a extremo, en este caso hasta nuestro servidor. Acá está. Perfecto. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, explicar lo siguiente. Ya sabemos que este es nuestro router frontera. Su interfaz que se conecta hacia la red externa es serial 000. Para la parte interna, las subinterfaces. El IP público al cual se van a convertir, ¿cuál va a ser? Va a ser este IP a la punto 1, es decir, a la 50.50.1/29. Este es el único IP público que vamos a utilizar para la traducción. Entonces, manos a la obra, vamos a configurar. Accedemos a frontera y procedemos a hacer los pasos que habíamos indicado. Como no hay un pool, en este caso, empezamos con la creación de la lista de control de acceso. Bueno, es otra topología, pero sin embargo, para diferenciar, le voy a poner la lista de control de acceso número 2. ¿Quiénes quiero que se traduzca? Siguiendo el ejercicio, podemos hacer lo mismo, aunque en este caso variaremos. Haremos para la 10, para la 20 y para la 40. A la 99 no le vamos a incluir en este caso. Entonces, lista de control de acceso número 2. ¿A quién vamos a permitir? Vamos a permitir a la VLAN 10. 172.17.10.0. Barra 24, su respectivo Wilcar.
Ahora permitimos el paso a la VLAN 20. Mismo wildcard. Y finalmente a la VLAN 40. Ya está el paso 1. Tenemos nuestra lista de control de acceso. Ahora vamos al paso 2. En el paso 2, ¿qué tenemos que hacer? Debemos vincular esta lista de control de acceso. Entonces, IPNAT inside. ¿Cuál es la lista de control de acceso? Es la número 1. Entonces, source list. Bueno, no, en este caso es la 2, ¿no? Lista de control de acceso número 2. Cualquiera que cumpla esta CL de la lista de control de acceso 2 se va a convertir a una IP pública. Pero ¿a qué IP pública? A la IP pública que tenemos configurada en qué interfaz. Para nuestro ejercicio, la interfaz sería 00, acá, 000. Entonces, ¿qué debemos escribir? Interfaz sería 000. Pero no finaliza ahí. ¿Qué falta? La palabra sobrecarga, que sería overload. Perfecto. Ya estaría nuestra configuración PAT. ¿Qué falta para finalizar el ejercicio? La vinculación a la parte interna y a la externa. Hagámoslo sencillo. ¿Cuál es la interfaz física que se conecta con toda la red externa? Sería el 000. ¿Cuál es el sentido? IPNAT outside. ¿Listo? Ahora nos centramos en la parte interna. Estamos dando paso a qué VLANs. A 10, 20 y 40. Entonces, en sus 3 subinterfaces debemos hacer la asociación inside. Empezamos con ¿quién? Con Gigabit Ethernet 01.10 para la VLAN 10. 01.10 subinterfaz. IP NAT inside. La siguiente, la subinterfaz de la VLAN.20. Lo mismo, IP NAT inside. Finalmente, para la VLAN 40, que es la parte inalámbrica. IP NAT inside. Ahora sí, ya está. Grabamos el comando de verificación, ya saben, show IP NAT translations. De momento no me va a mostrar nada hasta que genere tráfico. En este caso, ¿de qué 3 VLANs me debería mostrar? De estas que tienen permiso, la 10, 20 y la 40. Entonces, probaremos. Desde la VLAN 10 al servidor. Desde la 20. Y desde la 40. Vuelvo a mi router frontera, actualizo show IP NAT translations. Y veamos lo que está ocurriendo acá. Tráfico que llega de la VLAN 20, de la VLAN 10 y de la VLAN 40. Se están traduciendo a qué IP. Vean, todas a la misma IP. A la 50, 50, 50, 1. Esa IP 50, 50, 51 es esta, la que está configurada en serial 000. Con la diferencia, como habíamos indicado, ¿de qué? Del puerto lógico que va a ir generando. Esa es la diferencia, ¿no? En relación a lo que habíamos visto con lo que es NAT dinámica. Con NAT dinámica, cada IP privada se convertía a una IP pública distinta. Acá con NAT con sobrecarga, todas estas se están convirtiendo aquí a la misma IP pública. La diferencia que son los puertos lógicos. De esta manera, entonces estaríamos haciendo la configuración de lo que sería PAT. Por lo tanto, estaríamos finalizando esta presentación hasta acá.